Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, intensa semana, han pasado muchas cosas. Eh, Estuve en un par de... vamos a conversar un poquito, les voy a contar dónde anduve, ayer específicamente. Y vamos a centrarnos un poquito en esto de este proceso de construcción, dónde viene, toda esta cosa que está pasando. Entonces, primero vamos a pedir aquí a Tomás que nos comparte una foto que estuve ayer con... ahí está, estoy yo, por supuesto, el poquito más gordito, y estoy al lado de doña Vanessa Kaiser. Y en su mano tiene el libro que acaba de reciente publicar, que vamos a comentar un poquito de esto. Vamos a hablar de en qué consiste y además, bueno, por supuesto, un poquito más allá de un contexto histórico y de lo que está pasando o viene pasando hace rato. Después tenemos otra foto acá que vamos a ir viendo. Ese es, yo creo que muchos lo ubican, Juan Antonio Ursúa, que él tuvo la amabilidad de exponer acá, de hablarnos del libro, había hecho un muy buen trabajo y de lo que claramente lo había estado leyendo, lo tenía bien rayadito ahí. Y aquí otra foto donde fue esto, que fue en Vitacura, ahí estaba yo desde el ángulo, digamos, ahí estaba hablando Juan Antonio y Vanessa, que después se paró y nos explicó qué es lo que le llevó a hacer esto. Y aquí tenemos la tapa del libro que le voy a pedir a Tomás que la ponga. Se llama El progresismo, la cultura y la muerte. No es algo menor este título, como ustedes comprenderán. Ahora vamos a pedir un poco, vamos a explicar un poquito esto. La voy a ver si Tomás que saque. Miren, aquí mucha gente probablemente se ha sorprendido de esto que está pasando. Pero les debo decir que esto que nosotros estamos viviendo, de esta cosa de tomar control de la sociedad, un grupito, o tratar de destruirla, esto es muy, pero muy requete viejo. Normalmente aquí han habido dos maneras de mirar la sociedad. Un grupo dice, ¿sabe qué más? Bueno, yo nací acá, rico, pobre, lo que sea, bonito, feo, y de acá me muevo, y lo único que digo, bueno, déjenme espacio para trabajar, para ganarme mis lucas y tener una vida, lograr una vida relativamente decente, y no me jodan a mí, yo no jodo al resto. Vive y deja vivir. Algo de eso hay. Y como dice el gran Ludwig von Mises, dice, las buenas personas no tratan de imponerle al resto cómo tiene que comportarse, ni lo que tiene que hacer, sino que lo respetan. Pero hay otra manera de ver, que es un grupo, que normalmente son grupos medio fanáticos o duros, que ellos creen que tienen como una especie de verdad revelada, cómo deben ser las cosas, y ellos sí tratan de imponerle al resto cómo según ellos tiene que ser la sociedad. Porque no les gusta, porque les carga, porque no les parece justa, porque debería ser de otra manera. Pero esto, como les decía, es muy antiguo. Y vamos a mencionar ejemplos históricos. Por ejemplo, la cuna de nuestra civilización se dice que es griega. Bueno, la sociedad de la libertad era Atenas. Y al lado tenía una sociedad, no tanto como vecina, pero bastante cerca, que era Esparta. Y Esparta era totalmente lo contrario a lo que era Atenas. Atenas era una ciudad comercial, era una ciudad libre, era una ciudad que usted podía hablar de filosofía, de arte, por supuesto tenía sus problemas, y una ciudad que se hizo enormemente rica. Y al otro lado tenía Esparta, que era una ciudad rígida, donde no había propiedad privada, donde todo se regulaba y donde todo, incluso las mujeres, todo era de alguna manera estatal. Se fijan, ya ahí se dio esta discusión. Después, nosotros hemos mencionado el imperio persa. El imperio persa es exactamente lo mismo. El imperio persa era libre. Señor, usted tenga la religión que quiera, haga lo que quiera, etcétera. Lo único que pague sus impuestos y si entramos en guerra le vamos a pedir algún ejército.
surgió ahí el imperio asirio, y el imperio asirio era un imperio que era un imperio esclavista, era un imperio que imponía a fuerza de espada sus reglas, llegaba donde conquistaba, sacaba todo, ponía los de ellos y se hacían de las cosas. ¿Se fijan? Muy viejo esta cuestión. Incluso nosotros somos de raíz judeocristiana. Por ejemplo, la secta famosa de los esenios era purista, despreciaba el comercio, etcétera, y muchas de estas tribus y despreciaban, por ejemplo, a los comerciantes. La anécdota de Jesús cuando le preguntan, oiga, pero tú te juntas con los cobradores de impuestos, qué sé yo, etcétera, y él hace esa separación que le dice al César lo que es del César, una cosa el mundo terrenal, y a Dios lo que es de Dios, y otro el mundo espiritual. ¿Se fijan? Esto es muy antiguo y también se dio en la cristiandad. Habían grupitos que trataban de imponer una visión puritana, las historias de las utopías, etcétera, y otros que decían, oye, mire, más bien flexible, etcétera. Más viejo que el... Bueno, y el último intento fue la Unión Soviética. La Unión Soviética fue un grupo que trató de imponerle al resto su visión de lo que había que hacer y metieron a los chinos ahí, que fue conquistada, toda el área que se vino abajo, etcétera, y el resto, que es gran parte de Europa y Estados Unidos, y nosotros mismos, que se nos déjenos tranquilos. Y nosotros también fuimos parte del objeto de la guerra soviética, digamos. Eso, entonces, bueno, cuando cae la Unión Soviética en 1990, muchos pensaron, se acabó. Se acabó este problema, estamos listos. Pero resulta que, y esto es lo que yo quiero comentar, nosotros, las personas que creemos, oye, vive y deja vivir, no estamos planeando cómo tomar la sociedad, ni cómo, oiga, tiene que pasar lo que yo quiero, sino que la aceptamos como es, decimos, bueno, sí podemos mejorar algunas cosas, por supuesto. Pero la gente que cayó en la Unión Soviética, que quedó por el suelo, empezó de vuelta cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nos pillan. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que esto estaba listo, estaba oleado y sacramentado. No lo estaba. Vuelven a hacerlo. Y aquí viene gente, y eso es muy valioso, como el trabajo que hace doña Vanessa. Lo que hace doña Vanessa, él estudia este nuevo intento, este nuevo proyecto, y nos dice, mire señor, mire lo que trataron de hacer. Y lo devela. Eso es muy importante porque resulta que aquí hemos dicho varias veces que desde los años 50 venían ya dándose cuenta que esto iba a renunciar, cae el año 90, y viene esta nueva cosa de la deconstrucción que ha tenido muchas manifestaciones, que ya es lo que estamos viendo. Sexualizar los niños, los cambios de sexo, destruir los niveles de educación, etcétera. Todo eso que estamos viviendo nosotros, que hemos ido viviendo los chilenos. Bueno, viene en este nuevo plan. Entonces en este nuevo plan de tomar control de la sociedad y los iluminaditos imponer nuevamente lo que ellos creen que es la luz. Ahora, a la larga o a la corta, sea que viene porque hay procesos de estos que han sido horriblemente sangrientos. La Revolución Francesa fue espantosa. Decapitaron a miles, pero no solamente eso, se calcula que las proyecciones al final fueron entre 1 y 2 millones de muertos, de todo lo que produjo el fenómeno. ¿Para qué decir la Revolución Rusa? La misma cuestión. Ahora, aparentemente, por lo menos hasta el momento, y me alegro mucho, renunciaron a la vía violenta, pero sí, o sea, a la violenta de la matanza, pero siguen con la cosa de que ellos van a transformar la sociedad y la van a salvar, y que ellos son superiores, son puros, es lo mismo, si es lo mismo que viene desde el... Entonces, y esto tiene varias consecuencias. Entonces, yo lo primero que vamos a escuchar aquí, y vamos a ir analizando varios síntomas de esta situación. Primero vamos a escuchar a lo que dice el rector Peña. Escuchémoslo un poquito. ¿Usted no cree que Gabriel Boric puede volver a ser presidente de Chile?
No, yo creo que va a volver a ser presidente de Chile. Yo creo que él es un liderazgo de largo plazo en Chile. Pero mi opinión es que va a lograr eso y le haría bien a Chile si abraza, digamos, la agenda socialdemócrata de una buena vez, sin complejo, y se pone más reflexivo en esa senda y abandona simplemente estos entusiasmos más bien adolescentes, creo yo, que son propios de su generación, pero que no permiten hacer buena política. Y en el caso de Tomás Bodanovich, ¿le ve un liderazgo de largo plazo o es un fenómeno más bien pasajero? No, yo creo que esa es una exageración. Que tenga un liderazgo que se proyecte. Bueno, es probable que lo tenga, no tengo ninguna duda. ¿Y por qué? Digamos. ¿Por qué cree eso? ¿Que es una exageración? Porque de que bueno, porque aprendamos de una vez por todas la lección de que no basta la juventud o el carisma de la juventud y el buen desempeño en una comuna para ser presidente. Bueno, vamos a comentar por lo que dice al final. Estuvo bien buena esa conversación que tuvo el rector Peña. En la historia de Chile nunca un alcalde ha llegado a ser presidente. Y esto lo digo no solamente por lo que dice por el señor Bodanovich, luego la señora Matei también. Hay que tener ojo con eso, porque vamos en algún momento a empezar a analizar esta cosa de las encuestas, que por lo menos mi opinión es que la cuestión está absolutamente abierta. Pero fíjese lo que dice el rector Peña. Dice, claro que va a volver a ser, si cambia y sigue la línea socialdemócrata. Es que eso es la parte que yo veo muy difícil. Porque resulta que cuando usted tiene una verdad revelada y cree que la sociedad tiene que adaptarse y usted tiene que decir lo que tiene que hacer el resto, no es llegar y decir, mire, ¿sabe qué más? No, yo ya creo que no tengo que decir lo que tiene que hacer el resto. Póngase en este análisis. No, o sea, la verdad que yo estoy equivocado. Yo no tengo por qué decirle al resto lo que tiene que hacer y tengo que dejar enormes espacios de libertad. Sino que meter un poquito que la línea socialdemócrata cuando veo alguna cosa me desequilibra. ¿Usted cree que ese giro es fácil? Yo creo que no es tan fácil. Por eso este grupo, porque lo que pasa con estos grupos es que se encierran en ellos, que es lo que están haciendo, y por eso se dice que estamos frente a una secta. Entonces, no es llegar y decir, no, sí, claro, puede llegar a ser presidente de Chile, pero tiene que tener tales cambios. Pero difícil que se produzca. Puede ser. Ahora han habido casos, pero los casos se producen, por ejemplo, mucha gente que se fue de Chile, que se fue al exilio, a raíz de lo que vio en Europa y los años y el dolor y los estudios, vuelve a la concertación y vuelve muy socialdemócrata. Renunciaron a la línea, se volvieron capitalistas. Capitalistas metiendo mano, pero capitalistas se volvieron. Y mintieron de que dijeron que todo lo que había hecho la dictadura era espantoso, qué sé yo, que había que echarlo abajo y después no lo echaron abajo. ¿Por qué? Para ganarse el poder. Pero tuvieron la virtud. Pero yo creo que el gran error, uno de los grandes errores que cometió la concertación, fue no haber dicho, ¿sabe qué más? Nosotros seguimos y tomamos el modelo que dejó Pinochet. ¿Por qué? Porque es el que funciona. Y nosotros lo vimos en Europa, le vamos a meter un poquito más, nos lo vamos a hacer un poquito más equitativo, pero lo vamos a mantener básicamente. Como mintieron y no tuvieron la integridad suficiente para decir, ¿sabéis qué más? Este es el camino, le dejaron y le abrieron el espacio a todos estos cabros ahora que los trataron de transajeros, traidores, y además no supieron defender lo que ellos mismos habían hecho. Que aunque fuese con las banderas del enemigo, de los que piensan en que hay que dejar las cosas libres, respetarlas a cada uno, bueno, aunque sea con esas banderas, tuvieron el mayor éxito económico que tuvo Chile en su historia. Nos transformamos, y lo que están ahora destruyendo esto, en los jaguares del continente. Que vemos algunos que van a decir, bueno, a ver si logramos recuperar esa cuestión. Miremos la consecuencia de esto. Siempre estos movimientos traen mucha muerte. A esta altura, llevamos 5.000 muertos desde que empezó a abrir todo este proceso. Y aquí está hablando el reclamo en Uber, etcétera, a 3 venezolanos, pero llevamos 5.000 chilenos muertos desde que empezó todo este proceso. Y siempre en estos procesos viene mucha muerte. Y lo estamos viendo nosotros. Bueno, si ya hay gente
que abre el diario el lunes, ¿cuánto hubo el fin de semana? 10, 15, 20. Ah, mira, mataron uno acá, y se está expandiendo, tal cual se anticipó. Esto se va a expandir por la ciudad. Entonces, segunda característica de estos procesos, cuando surge el grupito iluminado, que ellos tenemos que adaptarnos al resto de lo que ellos quieren. Cosa que por supuesto habemos algunos que decir, no me voy a adaptar nada. Pero bueno, muerte, mucha muerte. También sigue un grupito y 40.000 muertos listos. Ah, por supuesto, esa es otra cosa que vamos a ver las distribuciones de las platas, doña Lucy, como en vez de irse ahí, se van a cultura, porque siguen en su proceso revolucionario. Fíjense, y además quedan algunas antiguas escuelas. Escuchemos a estos señores del Frente Patriótico. Así que esperamos tenerla muy pronto, ya militando, con tareas asignadas, por supuesto, sobre todo mantener el respeto al comandante, al oficial, a los jefes. No se parece como una Ya, compañeros, voy a contar un testimonio que sin duda son esas cosas que pasan invisibles, pero hay que visibilizarla cuando es la ocasión. Como estoy en familia, los que me conocen saben que desde que nací a la vida política, el MIR fue mi primer amor y el Frente es mi amor presente. Cuando estaba en el Transantiago trabajando, tenía esta pañoleta. Era conductor. Las calles en algunos barrios, en algunas poblaciones, barricadas, Maipú principalmente, que era mi sector, yo me ponía la pañoleta y las barricadas se abrían. En Plaza Italia, nos tiraban por Santa Isabel, yo salía por el seminario, absolutamente ocupadas las calles, con la pañoleta se abrían, y en medio de vítores y aplausos y gritos por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eran fuertes y tremendos. ¿Ve? El señor ahí dice, las bayonetas se abrían porque entonces se juntan este grupito y cabe la pregunta, ¿por qué tienen que haber bayonetas, pues señor? Para que usted imponga al resto su revolución fracasada, que no sirve para nada y que genera miles de muertos y hambre. ¿Para eso? Si esta cuestión no funciona y no va a funcionar nunca porque están todas las bases malas. Pero sigue el grupito de los iluminados, es que yo tengo la verdad, están todos equivocados, así que por último, en el caso de estos señores, los agarro a balazos. Y tomando juventud, envenenándoles la cabeza, metiéndoles ideas de odio. En vez de decirle, mira, tu frustración es trabájala, sánate internamente, no, anda y métete ahí, qué sé yo, con bayoneta, y bueno, si tiene que morir alguien, morirá, lo cierto. Esa es la cosa. Salud, ya que mencionaba ahí doña Lucy. Miremos. Tenemos un problema grave en cuanto a la desidia, el desorden y las irregularidades que se reflejan en estos dos hospitales de la siguiente manera. Pacientes fallecidos supuestamente atendidos después de muertos. Talca, 56. Pacientes más de 1.000 sin RUT. Nunca se supo la identidad. Pacientes más de 2.000 que están en una nube porque nunca se clarificó si tenían o no un tiempo de espera calificado dentro de las listas no auge. Y por último, sistemas paralelos
de contabilidad que hicieron confusa, por decirlo suavemente, la alternativa de darle algún día la atención. ¿Qué demuestra esto en 2 grandes hospitales y quedan 9 más? Que aquella denuncia que se hizo respecto del Sótero del Río en mayo pasado no era aislada. Esta es una situación que se está extendiendo a diversos hospitales. Bueno, este señor tengo entendido que votó por Boric y ahora está hablando porque si es así, es muy torpe, no se dio cuenta a quién estaba apoyando. Entonces nos vienen a decir, mire todo lo que ha pasado. A ver, entendámonos. Este grupito que quiere imponer no le interesa el tema de los hospitales. Pero si le interesara, ¿le daría fondos o no? Lo está dedicando a cultura. Vamos a ver eso nomás. ¿Por qué? Porque le interesa el poder. Entonces, aquí se produce un tema en estos movimientos de cultura de muerte. De que muere mucha gente en los países. Y nosotros no es que seamos un país sobrepoblado, etc. No, tenemos espacio, etcétera. Y los chilenos estábamos viviendo bastante bien hasta que llegaron el grupito que se cree que ellos tienen derecho a imponerle el resto de su voluntad. Y si no, bueno, con los frentes patrióticos, hasta matar. Hasta matar al que no piensa como ellos. Y después, por supuesto, vienen las reacciones, las contrarreacciones, donde el pueblo de verdad pide, oiga, paren a esta gente, y después dicen, oye, miren lo que nos hicieron si nosotros queríamos hacer un mundo mejor. ¿Qué mundo mejor si lo único que han traído es el infierno? Pero bueno, vamos a ir viendo este tipo de cosas que se sigue repartiendo. Ahora, otra característica de estos personajes es que hablan mucho, pero saben bien poco, en general. Aquí fíjese lo que dice el señor Navia respecto al señor Boric. Otra más que se mandó, la vez pasada fue la Unión Europea. Fíjese, el presidente Boric es un ignorante y un flojo que habla desde su ignorancia. Hay 12 países latinoamericanos que son parte del Belt and Road, iniciativa de China. Qué vergüenza tener un presidente así ignorante y flojo. ¿Por qué? Porque Boric sostuvo en una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que en sus palabras, su par gigante asiático, el mandatario chileno le agradeció la oportunidad de llevar a cabo el encuentro, en particular después de habernos juntado en Beijing, haber sido parte de la iniciativa Belt and Road, de la cual estamos orgullosos de ser parte como país, y si no me equivoco, hoy en día el único de América Latina. Es decir, este señor, ¿por qué lo trata de ignorante y flojo? Porque cuando usted va a este tipo de reuniones internacionales y usted está representando a un país, ¿qué tiene que hacer usted? Llama a su jefe de la Cancillería y le dice, ¿qué se trata de esta reunión, señor? Explíqueme. Ya. ¿Y con quién me voy a juntar? Con fulano, sutano, etcétera. ¿Cuáles son los temas? Dentro de las cosas, oye, vamos a hablar con el presidente chino. Ya. Oye, mira, en China está esta cosa. ¿En qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Cuántos países hay? Ok, muchas gracias. Y se prepara. Por eso le dice flojo y además le dice ignorante. Entonces, bueno, eso es, pero eso es común en estos personajes. Porque ellos viven del cuento y del bla bla. Una ventaja que tenemos en las redes que hoy en día, claro, ya hay mucha más presión por decir, bueno, pero este señor, ¿qué está hablando? Porque siempre va a escuchar a alguien que sabe algo del tema y por último va a verificar y va a decir, oye, eso es mentira. Pero esto nos viene pasando a cada rato. Otra característica de estos movimientos. Ahora, ignorancia hay en todos lados y todos tenemos, pero por lo menos si vamos a ir a una reunión importante, ¿nos preparamos o no? Yo soy abogado, cuando tengo un juicio por lo menos trato de montarme, repasar la ley y decir, bueno, ¿por dónde nos vamos? Eso lo hace cualquiera, un médico que va a operar, y un albañil dice, bueno, ¿qué tipo de pintura? ¿Cuál es la mezcla? Aquí tenemos la negligencia, la irresponsabilidad, al límite nos dejan como las pelotas, que es lo que está pasando. Y aquí fíjese otra característica. Fíjese lo que contó acá el senador Bianchi. Boric iba manejando curado, choca contra un poste, se esconde detrás de una garita de taxi y deja a su jefe de gabinete al volante. Al día siguiente, el candidato va a votar con un cabestrillo y luego de la votación se va a operar el brazo.
y siempre quedó en el parte policial como que el que iba manejando borracho era el jefe de gabinete. ¿En qué lugar fue esto? Ese es un clásico. Eso fue en calle Rómulo Correa, en Punta Arenas. Ahí estamos. Entonces, fíjese, otra historia más del señor Boric. Y este señor son de Punta Arenas, y aquí se supo, porque todos lo escuchamos, pero fíjese que nadie ha desmentido a este señor Bianchi. Nadie ha dicho, oye, el señor Bianchi está diciendo lo que está diciendo un invento. No. Todos callados. Entonces aquí tenemos otra característica. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa su proceso revolucionario. No les interesa la verdad. No les interesa lo recto. No les interesa lo debido. Por eso el caso como el de Monsalve. Le interesa la revolución, compañeros. ¿Ah? Por ahí vamos viendo, para que vamos captando lo que estamos viviendo. Y por eso insisto en el libro como el de la señora Vanessa, para ir metiéndose y montando las lógicas que hay detrás de esto. Miremos la distribución de las platas. Escuchemos aquí un poquito. Quienes esperan una operación. No hay plata para mejorar los colegios. No hay plata para construir cárceles. No hay plata para fortalecer a las policías. No hay plata para el personal militar necesario. No hay plata para construir muros y zanjas en la frontera. No hay plata para los niños en los programas de mejor niñez. No hay plata para mejorar las pensiones. No hay plata para expulsar a los inmigrantes ilegales con decreto de expulsión. Pero sí hay plata para los amigos del presidente que se van a pololear a París con todo pagado. Si hay plata para que el presidente viaje a votar a Punta Arenas. Si hay plata para asado en Cerro Castillo. Si hay plata para comer gambas en Madrid y pasear en limusina. Si hay plata para promover la confusión sexual de niños de corta edad. Si hay plata para promover la ideología. Hay plata para la revolución, compañeros. Para eso sí hay. Pero para los hospitales, para la gente que está muriendo, etcétera, no. Eso es lo que estamos viviendo de este tipo de grupitos, y esto ha sido una constante histórica. Cuando este tipo de grupos se hacen del poder, viven como emperadores, y la gran mayoría, sobre todo en el modelo que nosotros tenemos, que es lamentable, comunista cubano, donde, y lo mismo pasó en Venezuela, y aquí, o sea, esta gente vive como rey, porque esta gente como se cree especial, iluminada, los despierta y todas estas cosas, claro, de ellos dicen, no, todos iguales, pero no, pues yo no. Como yo estoy el despierto y lidero el proceso de salvación, que es de destrucción, yo tengo que vivir como rey. Entonces, un montón de abusadores. Esos son, un montón de abusadores y bolseros, que viven de lo que no generan, porque se fijan sueldos que no les corresponden. Porque si a mí alguien, qué sé yo, les cuento, una vez hace unos años me tocó ir a Miami y había una isla ahí. Me explicaban que la mitad de la isla, una punta entera, era del señor que inventó el Viagra. Bueno, ese gallo inventó el Viagra, inventó y se hizo multimillonario, bueno, que tenga su isla. ¿Qué invento han hecho estos señores? ¿Qué aporte han hecho? Porque ahora están indignados con Elon Musk. Elon Musk hizo PayPal, está desarrollando empresas de que está mandando cohetes a Marte, Tesla. ¿Qué han hecho ellos? Pero apuntan al que hizo algo, para que vayamos viendo los personajes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿con qué ropa? Como se dice en buen chileno. Y vamos a ir viendo finalmente, ya me perdí aquí cuál es el próximo video, porque ya tantos síntomas de estos cambios. Esto es terrible, fíjese, esto es parte del proceso de construcción, la productividad. Arriba está Polonia, lo voy a pedir a Tomás que después lo comparta. Polonia, que después de que se deshace de estos señores de la Unión Soviética, se convierte absolutamente en liberal. Libera la economía, la competencia, etcétera. Y ahí va toda esta gente que tomó el modelo, Polonia, Latvia, Hungría, todos ex
Y ahí vamos bajando. España, otra, la productividad. Fíjese en qué lugar estamos nosotros. Vamos bajando, bajando, y ahí empezamos. Ya Italia, México, ya empezamos, Colombia, nos empezamos a acercar. Estamos hablando de la productividad. Chile, negativo 6,3. Esa es nuestra productividad laboral. Eso está vinculado a la educación, al trabajo en equipo, a la disciplina, al orden. Nosotros no estábamos ahí hace unos años. Se hablaba de que esto había que mejorarlo. Mire dónde estamos. Lo que han hecho este grupito de iluminados, que ellos se metieron en los sistemas educativos y todas sus reformas ridículas y tontas, las reformas tributarias, todo un montón de tonteras que han hecho para hacerse el poder, para imponernos al resto lo que tenemos que hacer. Si viene alguien muy capaz y me dice, mira, ándate por aquí, por acá, y es un gran líder, y uno dice, bueno, no, este gallo realmente nos va a sacar a todo adelante, feliz. Pero aquí tenemos acá ignorancia, flojera, irresponsabilidad. Y esa gente se cree capacitada para decirle al resto lo que tiene que hacer. Increíble. Bueno, yo creo que con eso ya tenemos... y un último síntoma que está pasando en Europa, que espero que no llegue a pasar acá. La distribución de las platas, y después vamos a ver una joven que fue arrestada por ocurrírsele orar, fíjese. Bájalo un poquito, Tomás, porque Entonces, perdí los números. nos queda votar. No, está bien. Sigue. No, pero a ver, ponen los números, que estaban arriba. Échalo para atrás, pues los voy a leer. Fíjese. Cámara de Diputados, a generoso aumento, ¿cómo se fueron las platas? Salud, 4,2%. Educación, 2,0. Seguridad, 2,4. Transporte público, 0. Obras públicas, 0. Trabajo, 0,9. Cultura, 45,8%. ¿Esas son las prioridades de Chile? Pregunta. ¿Y la derecha? Por eso hay tanta rabia. ¿Y la derechita? Señor, ¿para qué están entonces? Pues ustedes no exigen responsabilidad. Saben perfectamente que esa plata se va a destinar para las elecciones. ¿Qué les pasa? No, señores, no aceptamos esto. Esta plata tiene que ir a salud, tiene que ir a educación. Ok, el país puede que necesite un plan de obras públicas. Ok, pero obras públicas rentables, por supuesto. Ahí deberá irse. A cultura. Ya, yo me pregunto, ¿qué les dieron a cambio de esto? ¿Qué les prometieron? ¿Cómo es posible? Ustedes se supone que están para representarnos a nosotros. Increíble. Bueno, eso era más que el video, Tomás, respecto a eso. Y ahora vamos a poner a esta chica que cometió el terrible pecado en la sociedad cristiana de orar. Fíjese lo que le pasó. Soy Isabel, tengo 17 años y me han multado con la desorbitada cifra de 1.800 euros por rezar en la calle. Yo estaba rezando en la calle Ferraz con un grupo de gente. Cuando llegó la multa, lo primero que pensé es que era una cifra completamente desorbitada. Esto supone un ataque para todos los cristianos porque supone una persecución contra todos aquellos que queremos defender nuestros valores y nuestra cultura. Abogados Cristianos me va a ayudar a llevar mi caso porque su labor consiste en ayudar a todos aquellos cristianos que están siendo perseguidos y que cada vez son más en esta sociedad que no acepta la cultura y los valores cristianos, y que me parece indignante que a alguien se le pueda multar por algo así. Bienvenidos a España, el país donde se libera y premia al delincuente a la vez que se persigue y multa al inocente. Es una vergüenza lo que están haciendo en este país. Otro síntoma. El grupito de los iluminados no les gusta el cristianismo. Entonces, como no les gusta el cristianismo, al que se le ocurra rezar en la calle, multa 1.800 euros. Bueno, yo creo que la sociedad tiene que empezar a revelarse firme estas cuestiones. Afortunadamente nosotros no hemos llegado a esos niveles. España, una sociedad sumamente cristiana. Yo tuve el privilegio y el regalo de hacer el camino a Santiago de Compostela, donde en Semana Santa salen y se exhiben las estatuas, qué sé yo, la gente se las lleva en anda.
Eso es lo que está pasando con esta minoría, porque es una minoría, pero se hacen del poder y tratan ahora a través de los mecanismos legales. Ahora, esta cosa no funciona. A la larga, a la corta, la población se empieza a rebelar por si acaso y por último empieza a ejercer su religión en forma privada. Entonces, miren lo que estamos viendo del proceso de constructivo, porque además hay algo que dijo doña Vanessa, y yo le encuentro toda la razón. Cuando la gente, algún grupito, empieza a denunciar esto, no le creen. Dicen, no, estás exagerando, le estás poniendo color, no, bueno, sí. Hasta que ya les empieza a caer a ellos. Entonces, y este tipo de cosas, y ahora, claro, están saltando con este tema de la hormonización, de hormonización, etcétera, pero esto se venía alegando hace años. Pero los que algo decíamos de esto, no exagerado, terraplanista, ¿cómo le ponen tanto color? Bueno, fíjese lo que está pasando. Fíjese lo que está pasando. Ahora vamos a cambiar a un tema que yo encuentro extraordinariamente peligroso, digamos. El señor Biden autoriza a Ucrania a atacar territorio ruso con misiles de Estados Unidos. Fíjese, si este señor lo hubiese hecho cuando decía a apoyar a Ucrania, yo no estaría diciendo nada, pero lo está diciendo, tiene que entregar el poder en enero, y ahora en noviembre hace esto. Fíjese aquí lo que nos dice el señor Putin. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Ya. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo el delegado ruso en la ONU. Vamos a escuchar un poquito, o leer más bien, porque ahí sale en una lámina. Ah, no, esto dijo el hijo de Donald Trump, que lo voy a traducir. Dice, el sistema militar, el complejo militar, quiere asegurarse, parece, que haya una tercera guerra mundial antes de que mi padre tenga una oportunidad de obtener la paz y salvar vidas. Hay que pensar, esto puede costar trillones de vidas. Y pone en palabras, dice, imbéciles o imbéciles, como dicen ellos. Eso es lo que dice el hijo de Trump, que ya está bastante involucrado con lo que piensa su padre. Y finalmente escuchemos al delegado ruso y vamos a hacer un comentario después de él. Biden no tiene nada que perder. Rusia lanza una advertencia a Europa desde la ONU. Vamos a comentar un poquito de esto. Muchos dicen, y quizás sea así, que han habido tantas bravatas de Putin que no va a pasar nada. Puede ser, es posible. Pero cabe la pregunta, si es verdad lo que está diciendo, porque algunos me dijeron, no, eso tiene que haber sido conversado con Trump, ni un país va a tomar una decisión de ese tipo un mes antes sin hablarlo con el próximo presidente. Bueno, si le tomamos la palabra al hijo de Trump, parece ser que se tomó la decisión y se están arriesgando a la tercera guerra mundial, está corriendo el riesgo.
Y evidentemente, así como se dijo, bueno, desde el momento que Corea del Norte envió armamento a Rusia, se involucra en la guerra y envió soldados, no solo armamento, bueno, Putin está diciendo, bueno, esos misiles y todos son operados con personal de la OTAN o de Estados Unidos. Es lo mismo. Se involucraron en la guerra, están en guerra entonces con Rusia. Y ahí cabe la reflexión. ¿Por qué motivo el señor Biden hace esto? Él habla del negocio de las armas. Yo creo que nosotros vamos hacia un mundo multipolar. A Estados Unidos le aparecieron campeones que por lo menos le van a disputar áreas. Un sector es la China, otro sector que está creciendo es la India. Ojo con eso. Que India es una potencia con la cual entiende mucho más Occidente. Nos comunicamos mucho mejor. Y Estados Unidos, que es la mayor potencia de Occidente. Y la otra alternativa, que aparentemente un grupito quiere que pase, es que estalle la tercera guerra en serio. Y China se imponga con todo su grupo, que se quiere a punta de armamentos con millones de muertos. Ya habla de trillones ahí, el hijo Trump. Eso también es parte de esto que estamos denunciando, porque aquí se ha producido una alianza entre este grupito que se cree llamado a decirnos a todo el resto todo lo que tenemos que hacer, y el Foro de Davos, un grupo de millonarios, etcétera, que están moviendo toda esta cuestión. Y basta ver el Foro de Davos y basta meterse y leer lo que están diciendo ahí. Y aquí tenemos a nuestra derechita diciendo a todo que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, por favor, señores, abran los ojos de lo que está pasando y de lo que se está moviendo. Ahora espero que no pase nada. Pero uno nunca sabe. Porque estas cosas, como siempre se dijo cuando se invadió Ucrania, que para mí también eso no debe haber pasado, pero pasó, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Así que, bueno, eso era para comentar sobre este tema. Ahora vamos a ver algo que pasó en Nueva Zelanda. Y me interesó porque fíjese, escuchen. El Parlamento de Nueva Zelanda debate una polémica propuesta para revisar la baja de los derechos de la baja de derechos a los maorí. Los maorí tienen una serie de derechos de un tratado que creo que es de 1840. Vamos bajando aquí un poquito todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Parlamento neozelandés comenzó este jueves una votación de un proyecto de ley para reinterpretar los principios de un tratado que es de 1840, las relaciones con los maorí, una iniciativa que en principio menoscabaría sus derechos y que se ha enfrentado a protestas dentro y fuera de la Cámara. El proyecto fue aprobado en primera ronda y después dice que el partido ultraliberal ACT, que conforma la coalición gubernamental liderada por Christopher Luxon, defiende esta propuesta, reinterpretar este tratado de Waitangi de Nueva Zelanda, pasará a formar parte del Imperio Británico y antes que pasara a formar parte, contrarrestará los beneficios que se han dado a los maorí en detrimento del resto de la población. Y veamos lo que pasó en el Parlamento cuando se tuvo la primera ronda, fue aprobado. Fíjense. First, a party vote's been called for. Mr. Speaker. A party vote has been called for. There's a process here. New Zealand National. 49 votes in favour. New Zealand Labour. 34 votes opposed. Green Party of Aotearoa New Zealand. 15 votes opposed. ACT New Zealand. 11 votes in favour. New Zealand First. 8 votes in favour. Te Pāti Māori. E ono ngā pōti, if 6 votes opposed. No, don't do
The House is. Bueno, suspendieron la sesión, pero esto no pasó ahí nomás. Hubo vehículos quemados, etcétera. ¿Por qué me interesó este tema? Porque tenemos que estar mucho ojo, porque como el proceso revolucionario no se ha detenido, no olvidemos que Nueva Zelanda era uno de los modelos maravillosos de que, si bien ellos no tienen plurinacionalidad como en la Constitución, querían hacer acá, que el que querían hacer acá era peor que Ecuador y Bolivia, a pesar de que lo habían sacado de ahí. Fíjense cómo funciona esa cuestión de estar metiendo naciones y subnaciones. Y aquí veamos cómo está Bolivia. Bolivia tiene un desastre en este momento. Incluso se está pensando que podría haber una guerra civil. En Ecuador, un desastre. Canadá, un país tan ordenado, también tiene problemas de este tipo de cosas. Y España con esta cosa que también tiene plurinacionalidad. Esta fue una de las causas de la guerra de los Balcanes. También fue el quiebre del Imperio Austrohúngaro. Los países plurinacionales muchas veces terminan en violencia o en guerra. Y eso quería traer a Chile e insisten en traerlo como parte del proceso revolucionario. Entonces tenemos que estar muy alerta a no aguantar ni una en esta cuestión. Porque, y eso se entiende, porque Bernardo Higgins, cuando asume, dice, aquí somos todos iguales. Somos todos iguales. Mapuches, huiliches, chilenos, el que era de origen irlandés, todo igualito. Ahora, hubo abuso, es verdad, que la guerra de Arauco que había explotado, todo eso es verdad. Pero el principio de igualdad ante la ley es muy importante, que luchemos por él. Y afortunadamente, en el famoso mamarracho, el 80% de la zona donde viven los mapuches, que también se supone que tienen excluidos los huiliches, porque ahí hicieron una lecera de los convenios de la OIT, que se la voy a explicar después. El 80% dijo, no quiero eso, somos chilenos. Y tenemos que estar mucho ojo con este cuento. Y también mucho ojo para el próximo gobierno con lo que pasa con este grupito de la CAMP, que contra la mayoría de la zona insiste en autonomía territorial. Si ellos son una minoría. Nueva minoría que cree que tiene derecho a imponerle al resto, aunque sea patar lo que tienen que hacer. Fíjense cómo se va moviendo la cosa. Ahora, otra cosa que me pareció interesante es, vamos a ver en qué termina el enfrentamiento, a ver, trismejista. El día que les corte los beneficios a los mapuches, ya veo lo que van a hacer aquí. Podría ser, tiene mucho beneficio en esa zona, pero yo creo que parte aquí el gran error fue cuando empezaron a jugar con el derecho de propiedad, lo que se había logrado más o menos estabilizar, y aparecieron con la CONADE y todo. Ahí empezó a quedar la grande. Algún día vamos a traer a alguien que explique que estuvo metido en el proceso y que sigue todo lo que han hecho. Fíjese lo que el señor Maduro con el señor Trump, cómo va la cosa, qué es lo que hizo el señor Trump. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. Are standing for freedom and democracy, and the United States of America is standing right by their side. They are turning the page on socialism, turning the page on dictatorship, and there will be no going back. Millions of Venezuelans are starving and suffering, while a small handful at the top of the Maduro regime plunder the nation into poverty and into death. We know who they are, and we know where they keep the billions of dollars that they have stolen. They are risking their future. They are risking their lives and Venezuela's future for a man controlled by the Cuban military and protected by a private army of Cuban soldiers. ¿Qué nos dice el señor Trump? Nos dice que el señor Maduro es un títere de los cubanos. Nos dice que han llevado a su país al hambre.
que miles se mueren de hambre mientras ellos viven como reyes, que saben perfectamente bien dónde han escondido los billones de dólares que se han robado. Y yo creo, y a mí me llama mucho la atención esta cosa, ¿hasta cuándo los gobiernos latinoamericanos aguantan este problema cubano? La isla de Cuba, que son creo 5 o 6 millones de personas, es un desastre, es un desastre. Y es mentira lo del bloqueo. No hay tal bloqueo. Puede comerciar con, no, de hecho Chile comercia con Cuba, puede comerciar con China, con Cuba, con toda Europa, salvo en algunas materias con Estados Unidos. Es un invento que hicieron. Cuando cae la Unión Soviética, caen encima de Venezuela. Chávez, el títere, lo secaron en Venezuela. Trató de hacerse cargo de Colombia, no le funcionaron por el negocio de las drogas. Aunque dicen que ellos están detrás porque Pablo Escobar viajaba mucho a La Habana. Y ahora a México. Parece que le echaron el ojo a México. ¿Cuándo van a asumir los gobernantes latinoamericanos que tienen un parásito gigante ahí en esos gobernantes? No en el pueblo cubano, que es una víctima de un nuevo grupito que se hizo cargo del poder para imponerle al resto lo que ellos creen que tienen que hacer. A punta de bayoneta. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Hasta cuándo? Si resulta que salieron todos los venezolanos, ¿por qué? Porque tal cual dice el señor Trump, Maduro y antes Chávez eran títeres de la isla de Cuba. Bueno, ¿hasta cuándo, pues, señores? Muchos dirigentes miran para el lado, etcétera. Incluso yo puse aquí en este mismo programa, cuando el inspector Vallejo, en Twitter antiguamente, actual ex, puso de que antes del estallido ingresaron cubanos y que eso se avisó y aquí se corrieron cobardemente. En vez de enfrentar la situación, porque yo he dicho muchas veces que volar 20, 30 estaciones de metro es un acto de guerra. Pero aquí se corrieron. Un montón de cobardes. Porque volar puede ser guerra interna o externa. Pero usted comprenderá que eso, o sea, yo he escuchado una serie de teorías, pero la simultaneidad no. Esa cuestión fue calculado y planeado. Vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito finalmente del puerto San Antonio, después vamos a ver si tenemos tiempo. Oye, cómo ha volado el tiempo. Esto me pareció muy interesante lo que dice el letrero. No es mío. Yo pensaba que haberse sacado. No, ponlo. Yo pensaba que haberse sacado fotos para OnlyFans, la Katy Barriga y la Camila Polisi era lo más carerraja que yo había visto en el último tiempo. Hasta que escuché al huevón cara de raja de Lugo Gutiérrez en Sin Filtro decir que era terrible lo que estaba pasando, que en Perú construyan los puertos más grandes de Latinoamérica cuando podía haber sido aquí en Chile. Huevón cara de raja, descarado, comunista, conche tu madre. Lo digo aunque me digan que soy rota. Huevón, ¿acaso este huevón es tonto? No sabe, porque falta que salgan los otros amigos de él, que son igual de huevones que él, a decir lo mismo. Huevón, ¿se olvida acaso que nosotros sabemos y recordamos cuando los comunistas ambientalistas se opusieron a eso en San Antonio? Que ahora podríamos tener una mega construcción ahí, que la gente tendría trabajo, que no estaríamos todos cagados como estamos, que por lo menos una región del país estaría bien. Y ahora viene a sentarse ahí con su cara de raja, weón. O sea, te juro, lo de la otra weona no es nada comparado con el carerrajismo de este weón. Comunista asqueroso. Bueno, el vocabulario no corre por mi cuenta, pero me pareció está diciendo un par de verdades. Esta gente que ahora está reclamando la inversión se opuso a las ampliaciones del puerto por la ecología. Pero ahora... Y acuérdense la fábrica Merckx de container, del sindicato 2, que era esta mano, la destrozó, se fueron a Perú, están en Perú. Lo que costó traer a esa gente, yo vi las entrevistas a los empresarios. Dejaron a cientos de personas sin trabajo. Entonces miremos muy bien quién es esta gente.
que habla de justicia social, habla del pueblo, pero en los hechos hace exactamente lo contrario. Lo que les interesa es su proceso revolucionario fracasado y picante. Así que, bueno, vamos a ver, no sé, ya son las 8, vamos a ver, Tomás, cuántas preguntas alcanzamos a, si es que hay alguna o algún comentario, qué sé yo, bienvenido. Oreste Hidalgo, cultura, es el botín para el robo mayor. Los comunistas están haciendo caja, pero cuando estén afuera, bueno, don Oreste, lo que usted está diciendo es verdad, porque ahora se fueron por la cultura, como fracasaron por el área económica, porque el área económica se dieron cuenta que el señor Marx está equivocado, entonces los chinos tomaron el sistema capitalista, los rusos también, controlado, etcétera, se fueron por este lado de la cultura. Bueno, la pregunta es, el gobierno que elijamos, ¿qué va a hacer cuando, porque todos esos miles de millones, mucho indicaría que están preparándose para eso? ¿Va a ser lo que dice Trump, sabemos dónde está la plata y los vamos a buscar? ¿O van a dejar que les armen de vuelta y les sigan con la revolucioncita? Tenemos casos en nuestra historia, Gabriel González Videla, General Ibáñez también, o Presidente Ibáñez, ya, para presidentes democráticos. ¿Supieron cómo lidiar con esto? Y eso porque a mí, fíjese, hablando del tema presidencial, me ha llamado la atención. Yo lo dije esto la otra vez. En mención espontánea, cuando se hablaba, cuando ganó Elwin, 70%, 80% de mención. Cuando ganó Frey, 60%. Bachelet, 60%. Piñera, 55%. El que más tiene ahora tiene 24%. Significa que el pueblo chileno no está entusiasmado con ninguno. Sí, la señora Evelyn está en la delantera. Pero me van a disculpar, con ese apoyo el proceso está absolutamente abierto. Está absolutamente abierto. Así que sí, claro que hay que estar ojo. Y para inmediatamente actuar, antes de. Y yo insisto, querellarse por toda esa plata que, a ver dónde está. Jaime Galmen. Los empleados portuarios en Chile amenazan con irse a paro cada vez que quieren revisar si hay droga. Bueno, efectivamente, bueno, ahí habría que meter mano dura. ¿Y qué significa mano dura? O irse a la de Singapur, señor, usted está metido en tráfico, pena de muerte, y, o si no, bueno, 20 años de cárcel, pues, señor. Si eso significa, eso es lo que han hecho los países que han resuelto esto. Independiente que hay que trabajar y ayudar a los adictos, yo no digo que eso no hay que hacerlo, por supuesto, y meterse en las cláusulas de fondo y todo lo demás. Pero ¿qué hacemos con esa gente? Tenemos una ley de seguridad del Estado y eso de cerrar un puerto es poner en riesgo la seguridad del Estado. Recordé la otra vez que Ricardo Lago, cuando le cerraron la ciudad a las micros, señor Marinaki aplicó la ley de seguridad del Estado. Pues si está bloqueando el funcionamiento del Estado, si bloquea un puerto. Pero para eso se requiere decisión de hacerlo. Porque ahí dice desde el principio, inmediatamente, así nos vamos a ir, señor. ¿Cómo está haciendo nuestro vecino Milei? Que no hay piqueteros, ¿se dieron cuenta, no? A la primera, agarraron los líderes para adentro. Ya no hay. Porque alguien organiza esta cuestión. Javier Iglesias. Por algo el gobierno está empeñado en quitarle las armas a la gente honesta. Un proceso de ese tipo solo puede llevar a un triste final para la democracia y la decencia. Totalmente de acuerdo. Aquí hemos puesto la lámina de todo. Todos estos grupitos de iluminados siempre tratan de desarmar al pueblo. Eso ya es una pésima señal. Y aparte de eso, de quitarnos las armas, está esta cosa de que ahora involucraron a las Fuerzas Armadas yendo que usted no puede inscribirla, no puede acá y se lo están quitando. Por supuesto, los delincuentes, el tráfico de armas, acabamos de ver de que frenaron un proyecto de ley, le quitaron urgencia un proyecto de ley para corregir el tema de la inmigración. ¿Quién se opuso? El Frente Amplio. Siguen en su proceso revolucionario. Así que de acuerdo, don Javier, efectivamente, mal camino tiene eso. Renzo Arn, si sale Matei y entrega el país a la primera protesta que le hagan. No sé, don Renzo, espero que no. Bueno, lo que tenemos que hacer es presionar por todos lados.
presionar por todos lados, para que no aguanten, porque si aguantan esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un gobierno sin pena ni gloria, o puede que termine con el señor Piñera y estemos de vuelta con estos campeones. Entonces hay que entrar al tiro el primer día. Si no, yo diría, señor, ¿para qué se presentan? Si esta cuestión está compleja, requieren otro tipo de decisiones, se requiere otro tipo de gobernantes. Y como sé, ni la cosa, fíjese la votación está el Ministerio de Cultura, etcétera, siguen en la misma cuestión. Así que por lo menos aquí hay que estar denunciando y develando toda esta cuestión para que la gente sepa por quién está votando. Vamos viendo. Yo no sé cómo andamos de Tomás de tiempo, porque ya se pasó la hora. Yo andaría... ¿Cuántas veces hay alguien más, etcétera? Bueno, yo sé que hay más gente. Les pido disculpas, pero estuvo medio largo el programa. Así que vamos viendo. ¿Siguió pegado? Don Guillermo Varas, la derecha traidora le perdonó la vida al merluzo con el caso Monsalve. Don Guillermo, efectivamente, lo que ha pasado ahí, yo creo que nunca en nuestra historia, ministros de todos los lados metidos y defendiendo un caso de violación. Nunca, yo creo que nunca pasó en ningún gobierno de nuestra historia. Y además, la señora Toa dejó caer a Boric. Lo cargó entero, le echó toda la culpa. Y es probable que la tenga. Pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque hacen sus calculitos, dicen no, porque eso va a tener tal efecto, bla, 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 bla. Si es que, y da para pensarlo, no le ofrecieron algo. Porque es increíble, esto no había pasado nunca en nuestra historia. Yo creo que probablemente, no sé, pues se me ocurre que en 50, 100 años más, cuando miren este Congreso y vean esto, van a decir, aquí ha habido un porcentaje que ha sido el Congreso más cobarde de la historia de Chile. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que estén muy, muy bien. A descansar. Saludos.